¿Qué tal, queridos amigos? Sin duda alguna, Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el presidente más mentiroso de la historia. Los que son adictos a las estadísticas, a la tecnología, me dicen que ya van más de 50,000 mentiras repetidas en sus mañaneras, en sus tantos informes y mensajes, en todo aquello que el presidente dice, a dónde va y a dónde viene. 50,000 mentiras le han reportado. Y sin embargo tiene una mujer, muy bonita ella por cierto, pero pues de escasos conocimientos culturales, Ana Elizabeth García Vilchis, a quien ya el presidente pues reconoció que no sabe leer, pero que ella no dice mentiras. No, ella no dice las mentiras, ella repite las mentiras que le dicen que diga. No hay que juzgar a la pobre chica, porque entonces cuando acabe este gobierno, que espero que sea muy pronto, pues no tendrá en dónde caerse muerta. Y esto es un decir, no quiero decir que se vaya a morir, Dios no lo permita. Lo que digo es que lamentablemente esta chica pues está ya con el sello grabado como un hierro, como se hace con el ganado, para que no pueda ser más que AMLover. Y eso en el futuro va a tener un costo muy elevado. Les digo que a veces se pierde la perspectiva. Andrés Manuel creyó que esto de llegar al poder era para siempre, y no es así. Tiene dos grandes obstáculos. El primero, él mismo se lo puso, él mismo se puso la guillotina al cuello cuando habló de iniciar un proceso de revocación. Y ahora, aunque el INE está en una especie de referendo constitucional para que la Corte intervenga en la distribución del presupuesto de egresos para el 2022, en el que se le recortan al INE 3,500 millones de pesos, y con esto alega que no tendrá suficiente dinero como para poder pagar el costo de una elección, porque tal es, en cuanto a la consulta sobre la revocación, el próximo 10 de abril. No hay que olvidar esta fecha, 10 de abril. Primero hay que reunir las firmas de aquí a diciembre de aquí a 25 de diciembre. Ya estamos en diciembre, se nos va el año tan rápido que de repente perdemos que ya estamos en diciembre y estamos nada menos que en el 9 de diciembre, lo cual significa nada menos que, caramba, se nos va el año así. Pero cada vez son más los apremios y más los sufrimientos. Yo les hago una pregunta, pero contéstenla con sinceridad. ¿Están ustedes mejor moral, social, económicamente que hace un año? ¿Tenemos la misma confianza en los rufianes del poder que la que podríamos haber tenido el año pasado o el antepasado? ¿Nuestro poder de compra es mejor que el del año pasado? ¿Se pueden adquirir los productos de primera necesidad con mayor facilidad que el año pasado, aunque se haya aumentado sustantivamente el salario mínimo? Casi en un 27%. ¿Están mejor? ¿Están más satisfechos? ¿Van a cenar lo mismo en Navidad o se van a tener que privar de algo? Imítenlo. Los regalos que están ahora empezando a comprarse para los familiares, los nietos, los hijos, los amigos, les saben y les salen igual que el año pasado en cuanto a costo. Cuando hagan esa comparativa se darán cuenta de lo terrible que ha sido el mal manejo de la administración pública. Y esto no se debe nada más a la pandemia. Recuerden una vez más que antes de entrar al círculo de las pandemias estábamos ya en crecimiento cero. Esto es un hecho real. Luego fuimos bajando. Luego se dijo que íbamos a recuperar un 6%. No pasó, porque no espero que en los poquitos días que faltan para que termine 2021 podamos lograr el optimista índice de crecimiento que previó el presidente de la República iba a darse en este 2021, segundo año de la pandemia, y a punto de iniciar el tercer año con la cuarta ola viniéndosenos encima. Ya en Europa empiezan otra vez a confinarse
empezamos a ver los estadios vacíos, jugándose los juegos más importantes de los campeonatos, y no hay nadie porque así lo marca la normatividad epidemiológica. Mientras el doctor Muerte López-Gatell todavía no se decide a tomar ninguna medida precautoria, ninguna advertencia, nada que pudiera alejarnos, aislarlos un poco más de lo que puede darse si la pandemia avanza desde Canadá y Brasil hasta abrazar a México. Abrazar es un decir, hasta, digamos, colapsar a México. Porque desgraciadamente el presidente dice que no es tan grave la cuarta pandemia, la cuarta oleada, que puede resolverse. Pero fue el primero ahora sí, que se inoculó la vacuna de refuerzo contra el COVID. Él ya padeció COVID, dicen. Hay algunos que son escépticos y dicen que no fue tan grave el COVID que le dio al señor López Obrador, porque tenía todo un aparato sanitario al interior del Palacio Nacional. Es probable, pero me acuerdo de aquel video en el que con COVID dijo que había hecho un esfuerzo por levantarse, porque había estado en pijama todo el tiempo y que pues había tenido dificultad para ponerse un trajecito encima de la pijama y recorrer todos los pasillos, todos los salones del Palacio Nacional, contaminando toda esta área y no solo el área en donde estaba él confinado, según dice, por el problema del COVID. Y luego empezaron a caer funcionarios, periodistas y demás que tienen que ir a Palacio Nacional, y fueron bastantes los contaminados por el COVID que esparció el señor López Obrador por Palacio Nacional. Ojalá que esto fuera lo más grave, pero no fue así, porque a medida que daba el mal ejemplo de no ponerse cubrebocas, de no tomar ninguna medida precautoria, de seguir viajando en los aviones como si nada pasara, de no seguir las instrucciones, más que cuando fue a los Estados Unidos, ahí sí que miren, se cuadró ante las medidas de los Estados Unidos para prevenir la expansión del coronavirus. Ahí sí se puso el cubrebocas tanto en Nueva York como en Washington desde el año pasado. El año pasado fue la primera vez que se le captó con cubrebocas en un avión, y esto le molestó mucho porque no era parte de su perfil político ni de su perfil personal. Y ahora, pues en menos de un mes, fue 2 veces a Estados Unidos. Una a Nueva York, a la Organización de las Naciones Unidas, pero solamente al Consejo de Seguridad, en donde pronunció un discurso amorfo sobre el bienestar universal, sintiéndose un nuevo Mesías que había llegado a la tierra para protegernos de los males universales, y resultó que lo único que logró fue que México ya separara 60,000 millones de dólares para aportarlos a ese fondo de bienestar que no ha sido estudiado, ni aprobado, ni puesto en marcha, ni con ninguna estructura para las demás naciones del mundo que dicen que hay 100 que apoyan el proyecto de México. Pero no dicen cuáles. Seguramente estamos hablando de las naciones con más pobreza y que obviamente al oír que vienen millones de dólares sin que tengan que hacer nada, pues se pronunciaron a favor. Pues naturalmente nadie pone la mano gratuitamente. Obviamente que se ilusionaron muchos, los más pobres, por esto de la derrama por el bienestar universal. Pero hasta el momento el único que ha aportado algo para este nuevo modelo económico universal ha sido López Obrador, con 60,000 millones de dólares. En México nos sobra el dinero, somos muy ricos, tenemos petróleo, tenemos todos los recursos, pero también tenemos para equilibrar esta fecundidad a los peores administradores que podamos imaginar. Si México hubiera tenido buenos mandatarios, estaríamos ya desarrollándonos como una verdadera potencia. Fíjense, Guillermo Soros hizo un libro
sobre los próximos 100 años. Y él hablaba de que a mitad de este siglo, o sea, en 2050, México ya habría logrado ser una nación con mucha prosperidad y en vías de convertirse en potencia, por lo que Estados Unidos tendría que, incluso a finales de este siglo, entablar una guerra contra México por intereses encontrados. Esto dice un gran analista de la vida económica y política mundial. Los próximos 100 años. Les recomiendo ese libro, es interesante, porque resulta que lo que ha pasado en estas primeras 2 décadas del siglo y del milenio, pues marcan una pauta de lo que anunció el autor mencionado en este libro que les acabo de recomendar. Pero aquí en México las cosas marchan a otro tiempo y a otro nivel. Marchan como le da la gana a López Obrador. Marchan simple y sencillamente al amparo de la manipulación colectiva. Por eso tiene a sus paleros. El principal de ellos, Jesús Ramírez Cuevas, quien contrató a esta pobre chica, Ana Elizabeth García Vilchis, que no sabe leer, ya lo reconoció López Obrador, para que fuera ella el rostro, digamos, visualmente agradable, para repetir todas las barbaridades que ahí se han dicho, hasta de llegar a decir que hay notas que son verdaderas, pero engañosas. Esa fue su frase máxima, como la frase máxima de todo el sexenio, cuando el demagogo putrefacto de Hugo López-Gatell llegó a decir que López Obrador no era un factor de contagio, sino un factor moral. O bien, la frase inolvidable del propio presidente de la República acerca de que la pandemia le había venido como anillo al dedo. Vean ustedes qué es lo que ha pasado a partir de entonces. ¿Y qué es lo que va a pasar? Porque ya viene la 4ª ola y seguimos en las mismas, con los mismos criterios. No pasa nada. México está por encima del bien y del mal. El gobierno mexicano funciona, como quiera que sea, funciona. Pero funciona para mal. Porque ya hemos visto en el repaso de las cosas positivas que estas, al lado de las cosas negativas, son muy pequeñitas. Sí reconocemos cosas buenas como el incremento del salario, que al mismo tiempo tiene que ver con la crecida de la inflación. Y la inflación no se cuenta en realidad como un elemento que verdaderamente retrate la realidad nacional, porque sabemos que los bienes de primera necesidad han subido incluso hasta el doble de lo que costaban hace un año. Esto ya comenzamos a hacer el recuento de los bienes que adquirimos los mexicanos con más frecuencia: la tortilla, el frijol, el tomate, el chile, la gasolina también, que dijo que iba a bajar a 10 pesos y ahora está en 22, la premium. Vamos a mencionar una sola gasolina, que es la que más se usa. Pues en todo esto ha mentido López Obrador. Y las mentiras han ido acumulando y acumulando y acumulando hasta llegar a la cifra que ya di, 50,000, de las que faltan. Porque el peligro no es lo que ya haya hecho López Obrador, sino lo que viene ahora. Por ejemplo, la burda situación de evitar y de blindar las obras públicas para que no sean licitadas, para que no sean motivo de concurso, para que no sean, desgraciadamente, motivo de la observación pública. Y va a disponer de 500,000 millones de pesos discrecionalmente. Esta es la 4TTTT. Y pobres de aquellos que siguen sin verlo. Pobres ciegos, pobres tuertos, pobrecitos ignorantes. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.